fines de los 90, las redes eran simplemente un fenómeno novedoso. Actualmente, no podemos entender el mundo de la comunicación, la información y la interacción social sin ellas. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o LinkedIn, entre muchas otras redes, son las herramientas fundamentales de la socialización e integración de millones de personas. Individuos y organizaciones se conectan en redes a partir de intereses o valores comunes y consolidan vínculos o se presentan ante el mundo de manera horizontal, es decir, sin jerarquías o límites físicos. Las redes sociales son también poderosísimos medios de emisión y recepción de noticias. Por sus sistemas de información transita quizá más noticias y más información que en los medios tradicionales de la prensa, la radio o la televisión. Gobiernos, partidos, consorcios corporativos, universidades y gigantes tecnológicos tienen en las redes herramientas fundamentales de sus estrategias comunicativas. ¿Cómo afectan las redes a las personas y a las sociedades? ¿Cuáles son sus efectos positivos y cuáles son sus efectos nocivos? De eso y más hablaremos hoy en Conciencia, un programa de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila para hablar de temas sociales y científicos de actualidad. Hoy hablaremos con ellos, con investigadores e investigadoras de nuestra casa de estudios. Soy David Rondo y tengo el gusto de presentar en esta mesa al doctor Sergio Antonio Corona Reyes. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Hola, muchas gracias. El doctor Corona es doctor en estudios humanísticos con especialidad en comunicación y estudios culturales y maestro en ciencias con especialidad en comunicación. Es licenciado en comunicación e investigador del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Corona es miembro del Cuerpo Académico Cultura e Identidad de la Asociación Mexicana de la Investigación de la Comunicación y de Corpus, Grupo Internacional de Estudios Culturales sobre el Cuerpo. También es autor de diversos libros, capítulos y artículos científicos. Como investigador, estudia la representación de identidades y diversidades en redes sociales, videojuegos y otros espacios virtuales con enfoque en los procesos de otrificación y constructos mentales de diferencia que pueden conducir a polarización, discriminación y violencia. Gracias por acompañarnos. También le doy la bienvenida a la doctora Estela Maris Rodríguez Tapia, que se encuentra hoy con nosotros. Bienvenida, doctora. Es un gusto. La doctora Rodríguez Tapia es docente e investigadora en nuestra universidad. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Artes. Tiene una especialidad en estudios hispánicos y licenciatura en Artes por la Universidad de Montreal. Actualmente es profesora de tiempo completo en la licenciatura en Letras Españolas de nuestra universidad y cuenta con el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP. Estudia semiótica y ha realizado estudios sobre discurso de género y discurso educativo. Ha publicado en revistas internacionales de investigación como Oxímora, Revistora de Ética y Política de la Universidad de Barcelona. Está con nosotros también el doctor Esaú Salvador Bravo Luis, a quien le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido a esta mesa. Buenos días. El doctor Bravo Luis es catedrático e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad en la Unidad Saltillo. Fue coordinador de la línea de investigación Internet, Visualidades y Vida Cotidiana del Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinar del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de nuestra universidad en el periodo 2017 y 2018. Actualmente trabaja la línea de Visualidades, Arte y Tecnología con académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue director del proyecto Estudio de Objetos Anómalos en Internet desde una perspectiva interdisciplinaria y del proyecto Procesos, Sentidos y Prácticas de Ciudadanía, aproximaciones desde la comunicación urbana en Saltillo. Desde el 2018 es responsable del Cuerpo Académico Consolidado Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales. Es socio fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Visuales y se desempeña como investigador
del proyecto CONACYT Ciencia Básica, Comunidades Emergentes de Conocimiento y Procesos de Investigación. Sus líneas de trabajo son los usos sociales de la tecnología, la cultura visual, la sociología de la tecnología, las redes, música y objetos anómalos en Internet, procesos de aprendizaje completo y domesticación profunda de interfaces digitales. Doctora, doctores, bienvenidos. Gracias. Bien, vamos pues al tema que nos ocupa hoy, que son las redes sociales. Desde hace más de 25 años vivimos inmersos en la interacción de las redes sociales. A 5 lustros, ¿qué balance hacen de su papel en nuestra sociedad? Le quisiera preguntar aquí al doctor Corona, ¿de qué manera, doctor, las redes sociales cambiaron nuestras estructuras sociales y culturales? Híjole, pues ¿de qué manera no la han cambiado hasta el momento? Hemos tenido, como dices, unos 25 años de cambio continuo. No necesariamente, dependiendo de a quién le preguntemos y del ángulo del que lo observemos, ha habido evoluciones, devoluciones, ciclos, pero en general creo que la injerencia que ha tenido la llegada de las plataformas sociodigitales en la esfera pública, en el discurso público, en la polarización de discursos, de posturas, es innegable y es algo con lo que tenemos que contender ahora como investigadores que se ocupan de esto y además como miembros del público también. Y que se tiene que... La otra cosa es que como el marco legal va desfasado un par de décadas del marco de la práctica, entonces apenas nuestro marco legal está empezando a despertar a este asunto. Y en México y en todo el mundo van adelante las redes sociales. Así es. Muchas veces hemos visto que se hacen en distintos gobiernos, el mexicano y en otros, audiencias gubernamentales, senatoriales, etcétera, donde se intenta regular y hay un desfase generacional importante entre la gente que es llamada a testificar sobre el estado de la situación y la gente que va a tomar las decisiones. Entonces es un problema constante de desfase entre la práctica social, el discurso cultural y el marco legal. Muchas gracias, doctor. Doctora Rodríguez, ¿qué nos ofrecieron las redes hace 25 años y por qué su impacto ha sido tan avasallante? Yo creo que ofrecieron, bueno, entre otras cosas, la comunicación inmediata y simultánea. Me parece que ese fue uno de los elementos más importantes, ¿no? Recuerdo hace un par de años cuando recién iban saliendo, popularizándose, era simplemente el correo electrónico, el uso del correo electrónico, el poder comunicarte de manera casi inmediata, me parece que generó un cambio en los paradigmas y en las formas de interactuar en la sociedad. Y ya cuando hablamos de redes sociales, a mí me parece que están construyéndose como un puente que va a permitir ese intercambio y esa apertura dentro de las fronteras que ya se vuelven invisibles, completamente invisibles, ¿no? Por otro lado, también creo que nos permite a nosotros como usuarios de redes sociales cada vez acercarnos más a eso, vamos a otros espacios, conocer, interactuar con otras culturas, conocer otras culturas sin moverte desde un escritorio. Y me parece que eso abrió muchísimo las perspectivas también de las generaciones que han sido parte, que han crecido. Yo, mi generación, tuvimos que aprender y todavía no acabamos. Pero yo veo a los muchachos jóvenes, parece que nacen ya con ese chip incorporado, ¿no? Y ellos ya saben cómo. Y a mí me resulta increíble ver cómo juegan en línea con gente que está en Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que ha sido así como que un abrir el mundo, y pienso en la noción de McLuhan, ¿no? La aldea global, inmediatamente, que yo no veo realmente que esto vaya de ninguna manera a detenerse. Yo creo que vamos, todas las ventajas, los beneficios, ahora que vino la pandemia, cuánto nos sirvió los primeros meses antes de, aquí en la universidad, que se estableciera el uso de Teams en la plataforma. Muchos, y me incluyo, operamos las primeras semanas de pandemia a través de Facebook, grupos de Facebook, y era la manera. A mí me parece que es una herramienta que ha venido a revolucionar la forma de interactuar
a nivel de sociedad y obviamente se da una afectación a nivel de la cultura también, ¿no? La aldea global. Sí, exactamente, en la idea global. Sí. Voy con el doctor Esaú Bravo. Doctora, estamos hablando de procesos novedosísimos de interacción social que nacieron hace apenas 25 años, pero también hablamos de procesos de información muy vívidos que vinieron a revolucionar todo. Sí, indudablemente, ¿no? Creo que uno de los principales también cambios que en la historia de la humanidad no había existido es justamente la aceleración de estos cambios en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de 25 años, en donde pareciera que la tecnología de hace 5 es una tecnología ya obsoleta, ¿no? La propia lógica de la interactividad con las plataformas, con las interfaces, ha modificado muchísimo incluso las formas de lectoescritura, ¿no? Cada vez es más fragmentada, más acelerada, incluyendo otro tipo de elementos visuales que añaden a la complejidad en términos de la construcción de discursos para establecer incluso códigos metacomunicacionales, ¿no? Que antes de manera presencial los gestos, las risas, algunas cuestiones corporales emanaban, ¿no? en la convivencia diaria, distintos códigos, por ejemplo, entre amigos para ser cómplices de algún tipo de situación. Ahora, como todas estas otras condiciones que se pueden añadir a los mensajes a partir de las plataformas y los recursos informacionales y los recursos visuales, tenemos una complejidad de mensajes mucho más densa y se vuelve una situación muy complicada también para nosotros como profesionales. Y bueno, creo que me parece que nos pasa muy parecido a lo que se ocurre a la ley. Tenemos que acelerar el paso, intentar dar zancadas más grandes para intentar entender este devenir cada vez más acelerado. Nosotros, como profesores, por ejemplo, cada vez establecemos una brecha generacional más amplia con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen normalmente la misma edad cuando entran. Nosotros cada vez somos más viejos y hay más dimensiones de apropiación de la tecnología, ¿no? Que ellos dominan mucho más que nosotros. Nosotros tenemos justamente de alguna manera que intentar reducir esas brechas, ¿no? Para poder establecer otras instancias de comunicación con ellos, pues para meter a la matriz de conocimiento esto que es tan complejo, que es el conocimiento académico, ¿no? Están completamente permeados de muchas cosas que pasan en Internet, pero no necesariamente eso que ocurre o eso que consumen o eso que repostean, no necesariamente es un conocimiento que les va a servir para la vida, ¿no? Y entonces tenemos en contra pues la interactividad, la espectacularización de los contenidos informacionales versus la escuela tradicional y los planes educativos de la universidad tradicional. Entonces creo que se vuelve una amalgama muy compleja, ¿no? Para no perder de vista justamente otro de los impactos enormes que ha tenido la tecnología, sobre todo en materia educativa. Muchas gracias, doctor. Antonio, podemos hablar de una sociedad de redes, y si es así, ¿cuáles serían los rasgos característicos de esta sociedad? Creo que, a fin de cuentas, siempre hemos sido una sociedad de redes. O sea, teníamos redes sociales antes de que hubiera redes sociales. De hecho, el término surge de la teoría de redes sociales. De la socialización, sí. Pero la gran diferencia es que ahora tenemos una sociedad de redes inmediatas, como decían. De redes inmediatas donde hay una desjerarquización o democratización de la producción de contenido y de la codificación de la realidad, que es muy buena en algunos casos y en otros casos puede llegar a ser problemática en el sentido de que no es tan sencillo discernir cuáles son las verdades, cuáles son los acuerdos respecto al estado del mundo y de la realidad. Y además tenemos justo hablamos de algo parecido a lo que llamamos descuento cultural en comunicación, que es la descomplejización del mensaje. Un ejemplo que pongo yo en clase de maestría es que el mensaje tiene un contexto. Y cuando lo emitimos normalmente se emite con el contexto cultural porque lo compartimos tradicionalmente en nuestra interacción. Y mientras más se aleja de su contexto inicial, más no digamos que se descomplejiza, pero sí se convierte en algo arquetípico, más básico. Un ejemplo de que el pastel la torta de queso de San Juan en el País Vasco, en España es torta vasca, en el mundo es torta española, porque se va alejando un poco de su original. Y la otra cosa es que, como decían Esaú y Estela, los mensajes se están complejizando
O sea, el contexto a lo mejor se descomplejiza un poco, pero la forma del mensaje se complejiza mucho. Sobre todo porque tenemos cada vez un ciclo de atención más rápido, un ciclo de la noticia, un ciclo de la información más rápido. Y ahora estamos empezando a trabajar el estudio del double steaming o estímulo doble, que es algo que estamos empezando a trabajar, pero en TikTok ya está muy fundado, que es el hecho de que todos los TikTokers saben que si vas a contar una historia larga o vas a dar una información que tarde más de 5 segundos en desarrollarse, hay que partir la pantalla en dos y abajo poner o alguien agarrando frijoles o algo que sea estimulante para que la persona no pierda la atención, que es un concepto que se toma de psicología del déficit de atención. Para eso eran los fidget spinners, los cubos de Rubik, y es algo que está muy presente ahorita en la parte secular, no investigativa de la producción de mensajes, donde saben, es que hace 5 años todavía el periodo que tenías para captar la atención del espectador era 3 segundos, con YouTube, ahora con TikTok es 1.2 segundos. Tienes 1.2 segundos para que la persona no le dé... Para captar la atención. Exacto. Se te hace eterno. Entonces, pues cambia muchísimo la manera como tienes que presentar. Y si queremos presentarle como profesores, queremos presentar contenido académico, contenido científico, ¿cómo lo presentas a una audiencia que tiene 1.2 segundos? Te da 1.2 segundos de chance para que los atrapes. Entonces, hay que revolucionar todo. Doctor Rodríguez, ¿quiere aportar algo más sobre estas características? Sí, se me hace muy, muy, muy interesante lo que comentan los compañeros, porque, yo desde la plataforma que trabajo, me llama muchísimo la atención y de hecho ha sido parte de mi trabajo, de mi investigación de los últimos años, cómo el lenguaje se modifica y cómo los mensajes, de alguna manera, se vuelven complejos, pero además se vuelven ya no solo a partir de las formas tradicionales del uso de un lenguaje, de un discurso verbal, ya estamos hablando de discursos verbovisuales, auditivos, y obviamente implica también ciertos códigos del receptor para poder interactuar con ese nivel de mensaje. O sea, tan simple como los likes, ¿no? Dar el me gusta en Facebook, reproducir, compartir la manita abajo y luego la carita, o sea, los emojis. Son nuevas formas de comunicación y van impactando, a mí me parece, esas nuevas formas de aprobar o desaprobar, ¿no? Van impactando también las formas en que los chavos se van vinculando socialmente en la vida real. Yo me doy cuenta y lo veo cuando se ofenden entre ellos porque se dejaron en visto. No, o sea, claro. Y ya constituye una ofensa. O sea, discursivamente el dejar en visto entre ellos constituye una ofensa, me dejaste hablando solo, básicamente, ¿no? Y voy viendo también cómo el lenguaje, yo que trabajo desde el lenguaje en letras españolas, con también las redes sociales, y eso me ha hecho muy interesante en estos últimos años, cómo ha sido el espacio, fértil, por ejemplo, para la emergencia, legitimación, validación, por ejemplo, el lenguaje incluyente, ¿no? Cómo ha permeado esos espacios y ha cobrado fuerza y se ha de alguna manera popularizado, masificado, pero también creo yo, y me parece muy interesante cómo yo hice esa investigación específicamente con Facebook, con un corte más o menos de 100 publicaciones, de qué manera también esa red social está funcionando como la instancia legitimadora de esos nuevos códigos, saberes. Y yo creo que en este momento está teniendo mucho más fuerza que otro tipo de medios y de otro tipo de espacios comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque está impactando a estas nuevas generaciones y no requiere los recursos que implicaba a lo mejor en la época de uno, cuando estudió comunicación, que implicaba muchas otras cosas. Con un celular ya puede ser reportero, creen poder serlo, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante todo el fenómeno.
hacia allá quisiera ir, doctor Esaú. Con el advenimiento de Internet, las redes sociales y el teléfono celular, prácticamente se rompieron todas las barreras de tiempo y espacio en el mundo de la comunicación. Y bueno, que quisiera conocer su opinión sobre las ventajas que ofrece un mundo capaz de informarse o desinformarse en tiempo real. Sí, yo creo que me ubico más del lado de los apocalípticos, no de los integrados. Creo que por supuesto tiene muchas potencialidades, ¿no? En términos de tener, ¿no? Un instrumento como nuestros teléfonos, como una computadora a la mano, que puede potenciar muchas situaciones en términos comunicativos, pero me parece, creo que lo mencionaba en su momento la doctora, un poquito antes de cerrar su intervención, cuando decía, bueno, al parecer mucha gente ahora, ¿no? Con justamente esta disposición de un artefacto que tiene la conexión internacional, ¿no? A través de la web, cree ser un reportero, ¿no? Y me parece que una de las principales falencias, uno de los principales ejes donde no se debe perder la vista, justamente nosotros que estamos desde el plano educativo, es justamente en develar ese sesgo, ¿no? En quitar ese sesgo para que justamente digamos, desde nuestra profesión, la que comparto con Antonio, que es desde la comunicación, es justamente pensar, pues que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Esta parte de la banalización me parece que es un riesgo importantísimo, ¿no? Porque justamente sí tenemos muchas cámaras en los bolsillos, tenemos la posibilidad de, entre comillas, ¿no? Incursivas, reportar lo que ocurre, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pero no necesariamente estamos haciendo un ejercicio justamente quizá, ¿no? De, digamos, más consciente, en donde reflexionemos sobre para qué estamos utilizando ese medio, ¿no? Es decir, me parece que lo que se termina quedando fuera con el advenimiento de la tecnología cada vez más, y lo mencionaba Antonio hace rato, con el 1.2 segundos, es justamente la capacidad reflexiva, ¿no? La capacidad de reflexión justamente para utilizar y para justamente cuál va a ser la finalidad de emplear esta tecnología que está a la mano, ¿no? Me parece que es una parte muy, muy importante porque por diferentes razones, ¿no? Y por diferentes cuestiones estructuras propias del mercado, la tecnología llega particularmente a los países del sur global como México, no llega a través de la computadora, llega a través de la telefonía celular, ¿no? La telefonía celular justamente tiene una modalidad distinta para entender lo que se visualiza en la propia interfaz, que dista mucho del libro, que dista mucho del pizarrón y que dista mucho de lo que ocurre en el mundo físico cuando bajamos la mirada del teléfono y la elevamos hacia lo que acontece. Digamos, el plano de lo físico también se trastoca, ¿no? Entonces me parece que ahí vale la pena reflexionar, ¿no? No perder de vista que, por supuesto, la tecnología ha llegado hasta los ejidos más recónditos o hasta la profundidad de la última tribu nómada del Amazonas, como los Lucacmacuc, pero han tenido acceso a la tecnología, es decir, pero lo importante es no perder de vista para qué se va a utilizar, y creo que es uno de los principales ejes reflexivos que se han trabajado en los últimos años en América Latina. Creo que Cristóbal Cobo ha hecho cosas muy interesantes justamente en cuestionar justamente esas estructuras, ¿no? Que son más inmediatas, más de los sonidos, más sensoriales, y donde también es necesario pues sentarnos y desde el plano académico pues nos tenemos que jugar con el profesor y nosotros como estudiantes en su momento lo complejo que son las teorías sociales para poder entender y tener herramientas para entender el mundo que te rodea, no necesariamente la apropiación técnica. La apropiación técnica se da casi por sí sola, ¿no? Se aprende a utilizar un teléfono muchas veces antes de utilizarlo por patrones de imitación. Lo que es más difícil aprender es para qué lo queremos utilizar. Muchas gracias. Antonio, Estela y Esaú están poniendo el dedo en un asunto muy puntual. Cualquier persona con un celular tiene las posibilidades de convertirse en un productor de contenidos, de información y salir a las redes. ¿Ves algunos riesgos apocalípticos, hablando en los términos del doctor Esaú, o crees que hay un proceso de democratización de la información? Sin duda hay un proceso de democratización de la información o de acceso, sin simetría de la información. Pero eso no necesariamente puede ser algo muy bueno, pero también no necesariamente tiene que ser bueno. Podemos ver simplemente las tablas de correlación entre la apropiación de tecnologías cotidianas como el celular y el aumento en creencias como la tierra plana, los movimientos antivacunas, horóscopos. Ahorita los horóscopos están súper de moda en TikTok, por ejemplo. El fin del mundo, sí, teorías conspiracionistas. Y así como eso podemos ver también la correlación con el surgimiento de movimientos de grassroots, de movimientos ciudadanos,
muy importantes. El pushback contra los feminicidios en México es un... O sea, a fin de cuentas, un celular o una tecnología es como un arma. Es algo que te empodera, pero casi como empodera al bueno, empodera al malo, empodera... Entonces depende de cómo lo uses. Y es algo que es también importante que enseñar a los alumnos, a la gente con la que tenemos injerencia, la responsabilidad que trae eso también. Y ahora, en cuanto a la producción de contenidos, esa es una palabra que está muy, muy de moda ahorita y que yo mismo utilizo porque ahorita tenemos ese problema a veces en comunicación, que muchas veces tenemos todavía teorías que hablan de radio y televisión y de cosas, plataformas que ya no representan el ecosistema actual de los medios. Entonces, contenido es una palabra muy, para mí muy útil en el sentido de que el podcast más famoso del mundo ahorita no es un podcast, pero también es un programa de televisión, pero también es un canal de YouTube, pero también es un canal de TikTok. Tiene todo un ecosistema mediático, entonces sí es contenido, pero hay que también recordar que la palabra contenido viene del marketing, porque el marketing dividen entre dos cosas. Es publicidad y contenido. Contenido es lo que necesitas poner para vender tu producto. Entonces también mucha gente en las redes sociales, eso es lo que busca, ser influencer, generar contenido, pero generas contenido para que lo puedan vender las grandes empresas. Y otra cosa importante para mí, en lo que mencionábamos de cómo cuando llegan al sur global, cuando llegan a los lugares que están en vías de desarrollo estas tecnologías, no llegan con el mismo nivel de empoderamiento que llegan a otros lados. Pero simplemente yo trabajo mucho con Twitch, una plataforma de streaming de videojuegos, y el 90% de los productores de Twitch están en España, de habla hispana. ¿Por qué? Porque un español tiene 10, 15 veces más posibilidades de comprar el equipo para hacerse streamer de Twitch, que estamos hablando de una inversión de entre 100 y 150 mil pesos, que para un joven, que son adolescentes los que se quieren meter a este negocio, en México es una cosa prohibitiva para el 99% de la población. Entonces estamos de nuevo viendo una concentración de la producción en los lugares donde está el dinero, en Miami, en Los Ángeles, en España, donde hay habla hispana con más poder económico, y acá nosotros otra vez estamos consumiendo. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. Gracias, Antonio. Doctora Estela, ¿cuáles son los riesgos de que estas fronteras de la información hayan caído de manera tan abrupta y tan impactante con las redes sociales y que generan, sí, procesos de democratización de la información, pero también procesos muy graves de desinformación? Sí, yo creo que esa es una palabra, a mi punto de vista, según yo, ¿verdad? Uno de los riesgos más importantes tiene que ver con eso, con la idea de la desinformación o los mensajes que finalmente son vacíos. No sé, pienso en cómo se expanden y se masifican las fake news, ¿no? O sea, pienso en el fenómeno de las fake news, que creo que ya han matado a mucha gente en los últimos años, ¿no? Entonces, me parece que el riesgo tiene que ver con eso, con el desinformar, con el poder ideológico también que pueden tener ciertos espacios y que son asumidos por los consumidores, que yo ahí sí coincido con el doctor. O sea, creo que hay una sociedad de consumo que está muy fuerte detrás y hay toda una industria que promueve el consumo. Y digo, no es exclusivo de las redes sociales. Creo que la industria de los medios masivos de comunicación siempre hace un poco lo mismo. Pero siento que en este momento, en esa democratización, que me parece muy buena también, el riesgo implícito es ese. Recibo tanta información, tengo una apertura a recibir tantas cosas a través de la web, que si no tengo un criterio, un pensamiento crítico, un acercamiento a otras fuentes quizás más tradicionales, pero finalmente más profesionales en muchos sentidos, no voy a ser capaz de discriminar todo eso que estoy recibiendo.
Y a mí me parece que es un riesgo, y un riesgo yo lo veo no desde una perspectiva absolutamente ni muy lejos de la cuestión ni moralista, ni mucho menos, sí un riesgo en el sentido de que se va generando un acervo en el consumidor de información falsa y finalmente no estoy involucrado en los verdaderos y reales conflictos o problemáticas de la sociedad. Y estoy con un montón de información falsa que estoy reproduciendo, que estoy viralizando y que muchas veces y desgraciadamente repetimos discursos cuando ni siquiera tenemos una noción de lo que estoy diciendo. A mí me parece que eso es lo más grave. Creo que a mí en lo personal me ha llevado más bien a trabajar, al menos lo intento con mis muchachos que son muy listos también. Vamos a trabajar el pensamiento crítico, o sea, vamos a ver qué es lo que se nos está ofreciendo. Hay cosas súper valiosas, pero también hay cosas muy nocivas en el sentido de qué estoy consumiendo y qué le está aportando. Y en ese sentido, yo que estoy retribuyendo a mi entorno a partir de eso que hago. Me parece que ese es un riesgo muy importante, por lo menos para mí. Saúl, en esta visión apocalíptica de la que hablas, podrían caber los procesos de desinformación, de incitación a la violencia y también de control ideológico y manejo de discurso político. En este marco, ¿quiénes controlan las redes? ¿Quiénes son los dueños de las redes? ¿Qué poder tienen sobre la sociedad? Híjole, pues, ¿quiénes controlan las redes, ¿no? Y más allá de, por supuesto, las enormes empresas de comunicación, ¿no? Las empresas generadoras de tecnología, también están los dueños de los cables submarinos, ¿no? Que es justamente por el grueso donde atraviesa la información que compartimos en Internet, no necesariamente por el aire, por los satélites. Son los dueños de los cables submarinos que son los que tienen el control del grupo de la información. Si nosotros, hay una página muy interesante que se llama Submarino.com. Si tú la cliqueas, puedes incluso interactuar con los cables submarinos que están a todo el tendido de cables submarinos alrededor del mundo y te das cuenta cuántos entran a qué países, ¿no? Y los nodos de mayor conexión que están en Estados Unidos, están en algunos países de Europa y están en Asia. Ninguno está en el sur global. A México entran 2 o 3, uno entra en Tijuana, muy cerca de la frontera con San Diego, otro entra en la costa del Pacífico, cerca de Michoacán, me parece, y otro entra en la península de Yucatán. ¿Quiénes son los dueños, no? De los principales, al menos de los que entran a México, es América Móvil, ¿no? Entonces me parece que es importante no perder de vista toda esta otra dimensión en la detección de actores, ¿no? De quiénes son, ¿no? A final de cuentas, quienes tienen el control de ese tipo de infraestructura, que son las que permiten, a final de cuentas, que la información nos llegue o no nos llegue, ¿no? Cerrar nodos, como ocurrió en Medio Oriente cuando las revueltas de la primavera árabe, tiene que ver con justamente la capacidad que tienes de control de esos nodos de conexión, ¿no? En ese sentido me parece que es muy, muy peligroso el tema de justamente de quiénes son los que controlan la información. Cada vez el panorama es más difuso, ¿no? Si nosotros caminamos, bueno, si esto que se vuelve un delito de en Estados Unidos, ¿no? No puedes tomar una foto de las granjas de datos, porque tal vez son de terrorismo, ¿no? Hay que ubicar dónde están las granjas de datos en América Latina. No sé si México tenga, hasta lo desconozco, pero sí que hay una Costa Rica muy grande, ¿no? Y le pertenece a Microsoft, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta también el papel del control político, ¿no? Además del pensamiento crítico, hay que incentivarnos como sociedad, como investigadores y los propios estudiantes en la lógica del pensamiento sistémico, ¿no? Es decir, hay un montón de otros elementos, ¿no? Que están fraguando lo que nosotros entendemos por los conflictos sociales, ¿no? No solo la mirada económica, no solo la dimensión política, sino son otro tipo de elementos que son factores endógenos y exógenos que irritan ese sistema y que a final de cuentas son los que a nosotros, desde los ciudadanos de pie, somos los que estamos observando cómo es que las noticias falsas pueden hacer un levantamiento de personas, en fin, lo que pasó hace unos años, por ejemplo, en Puebla, me parece que fue, que había unas personas que eran, me parece que trabajadores de la compañía de luz, y se empezó a correr el rumor por WhatsApp entre unos vecinos que eran robachicos, y terminan asesinando, quemando vivos a estas personas, ¿no? Es decir, hay mucho que trabajar justamente en esa parte, y no perder de vista que no necesariamente te controla Internet la compañía Axtel o la que te provee el servicio, ¿no? Hay muchos otros elementos, muchos otros actores que están fraguando justamente para modular, justamente hay modulaciones muy potentes en términos de lo que estamos observando, ni hablar pues de la potencia de los algoritmos que justamente te mantienen, ¿no? Como en esa caja de resonancia a partir de lo que te gusta, a partir de lo que consumes, de cómo navegas,
pues mostrándote las cosas que de alguna manera los patrones de navegación se ajustan a tu perfil, y hay otros que son como tú, no necesariamente la entrada al internet en todo el mundo, ¿no? Y la entrada a una caja de resonancia a veces es lo mismo. Entonces me parece que por ahí vale la pena también volver a investigar más. Antonio, las redes sociales y sus propietarios apuestan por la autorregulación y creen que por sí mismas se autorregula el mercado, digamos, las audiencias. Sin embargo, parece ser que faltan más controles por parte de los estados nacionales, de los gobiernos, que es algo de lo que tú hablabas al principio. Sí, y eso es algo bien interesante lo que mencionas, Saúl, porque es cierto, es algo que le recalco mucho yo a mis estudiantes, que el Internet no es un concepto, el Internet es un tendido, o sea, son cables, son fierros. Digo, cuando ustedes suben una foto a la nube no existe. La nube es una bodega con cables y fierros donde hay en un disco duro, y ahí en el disco duro está su foto. Su foto no se puede ir a la nube. Entonces es importante que esos fierros están en bodegas que le pertenecen a alguien, que son jurisprudencia o jurisdicción, más bien dicho, de un gobierno específico. Y ahí en este caso, el problema con el que nos enfrentamos y con el que se enfrentan la mayoría de los países y órganos regulatorios que no tienen un peso internacional como para pesar, que no son ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, con que podemos regular, o sea, nosotros podemos darle las mejores, como investigadores, si nos piden opinión, que espero que lo hagan nuestros órganos de regulación, los creadores de nuestras leyes, les podemos decir qué es lo que conviene, y se van a enfrentar en un panorama en el que a lo mejor ellos no tienen tanta posibilidad de moverle a nada, porque el Internet y estas compañías se rigen por el marco legal de Estados Unidos y de Europa, que es donde están sus fierros. Entonces no es tan sencillo para nosotros instaurar leyes, instaurar una regulación, porque a fin de cuentas la riqueza no está aquí. La riqueza es de alguien, y esas personas están allá, Mark Zuckerberg, todas estas personas, y eso también tiene otra importancia. Cuando cayó lo de la neutralidad en la red hace como unos 10 años en Estados Unidos, se empezó a ver luego, y lo estamos viendo aquí, que por ejemplo, en la ciudad de Saltillo yo trabajo mucho con la presencia virtual de cosas físicas para moverse en la ciudad, y Saltillo no tiene mucha presencia en la www, en la red de páginas de internet. Tiene más presencia en Facebook. Si yo quiero encontrar algo en Saltillo, quien me arregle un mueble o quien me venda un pastel, y lo busco en internet, o sea, en Google, no voy a hallar nada. Si lo busco en Facebook, voy a hallar todo. Y esto es producto del hecho de que Mark Zuckerberg y Facebook han estado haciendo han estado haciendo un montón de acuerdos donde dice, bueno, yo te pongo cables, yo te pongo globos para que lleguen el internet a áreas remotas, pero la página, el homepage va a ser Facebook. Y Facebook no va a contar. Una de las razones por la cual sucede eso en México es porque Facebook no cuenta en los paquetes de datos. O sea, tú tienes 5 megas si tú compras uno de los paquetes pequeños de datos para tu negocio o lo que sea, tienes 5 gigas para navegar, pero Facebook no cuenta. Facebook es ilimitado. Viene con el paquete. WhatsApp, Instagram, Facebook, todas las cosas de Mark Zuckerberg son ilimitadas, y eso provoca que se empiece a utilizar más. Y que todo el registro de todo lo que pase por las bases de datos de ellos. Y estamos en un momento en el que, incluso si yo no quiero tener Facebook, como muchos de nosotros no queremos tener Facebook y nos negamos, eso no le impide a Facebook tener y tiene un perfil detallado de quiénes somos, con quién nos juntamos, qué nos gusta, porque tiene nuestra información a partir de terceros. Porque nos ve en fotos de los demás, sabe con quién nos juntamos, y sabe exactamente quiénes somos. Nomás no nos lo muestra, porque no tenemos página. Doctora, iba a añadir algo. No, solamente pensaba en lo que decía el doctor, y qué miedo, ¿verdad? O sea, parece cualquier novela de ciencia ficción supera lo que estamos... Esto supera cualquier novela, vamos. Y en la parte, por ejemplo, yo que trabajo desde otra plataforma, que muchas veces uno no considera, y que efectivamente, o sea, nos sentimos muy libres. A mí me parece que a veces las redes sociales y el ciberespacio y esas cosas generan una ilusión de libertad, ¿no? Yo puedo llegar cuando realmente detrás está todo este aparataje invisible del cual se están
tengamos o no un perfil en Facebook, por ejemplo, están teniendo nuestra información. Y me hace pensar en otro riesgo, ¿no? O sea, riesgo, lo peligroso que es la información en este espacio. Cómo se promueven ideologías de odio, como comentaba el doctor, cómo eso impacta hechos sociales muy lamentables. Y también me preocupa a mí personalmente que cada vez me parece, sobre todo después de 2 años a lo mejor de pandemia en casa, guardado en casa, las formas de interactuar en lo presencial. O sea, esa ilusión de que la comunicación es virtual, en que yo no necesito estar con el otro presencialmente, a mí me parece que, no sé, ha generado otras problemáticas que a veces, ¿no? O sea, cada vez no veo en mi entorno muchachos más jóvenes con crisis de ansiedad, con depresiones, con estrés. Sí, pero, o sea, que es muy severo, que muchas veces terminan muy mal, y yo veo que se traduce en esa pérdida de capacidad de interactuar en el presencial. Entonces también me parece que es un factor que no debemos perder de vista. Fíjate, decía The Wall Street Journal que el 32% de las jóvenes que se sienten mal con su cuerpo afirman que Instagram las hace sentir peor. Hablando de lo que señala, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el 14% de los adolescentes varones encuestados. Es mucha presión para los jóvenes, ¿verdad? Sí, digo, se no ver el modelo. Y no toda la industria del consumo, ¿no? Y también esto que se cataliza mucho más, ¿no? En términos de los nichos de mercado, de la espectacularización de la juventud, ¿no? Y además esa juventud tiene que ser perfecta, tiene que ser blanca, tiene que ser delgada, ¿no? Tiene que ser sensual, en fin, ¿no? Entonces, a eso me refería también justamente con las modulaciones, lo que decía el doctor Antonio, ¿no? O sea, para que tu motor de búsqueda funcione, mi condicionante es que sea mi servicio, ¿no? Que sea mi servicio el que garantice que por ahí vas a hacer el tráfico de datos. Esas modulaciones son muy potentes. Y si eso lo tomamos en cuenta, que la mayoría, en nuestro caso como los estudiantes, muchos de las nuevas generaciones han utilizado y han crecido consultando internet sin entender esas modulaciones, pues vaya, vamos a... cobra mucho sentido lo que se va ayer, ¿no? La estructura de conocer depende de la estructura de que conoce. Claro. Y en ese sentido, ¿qué está pasando a 25 años cuando esa estructura de conocer no identificó elementos, ¿no? de pensamiento sistémico, pensamiento crítico, y ahora tiene descendencia, ¿no? Estamos en un caldo de cultivo bastante complejo, ¿no? En términos de análisis de lo que va a ocurrir en lo social. Muy bien. Doctor Antonio, ¿qué son los algoritmos de Internet y qué papel juegan en estas modulaciones de las comunidades que acceden a las redes? Híjole, esto es algo que a mí me fascina, es un asunto bien interesante para mí, lo trabajo en investigación. Los algoritmos son implementaciones de Machine Learning, que el Machine Learning es básicamente un tipo de programación estadística en el cual haces que la computadora obtenga más datos de manera estadística y tome decisiones basadas en esos datos, y con esas decisiones obtenga más datos y nutra, y por eso se llama Machine Learning, porque va aprendiendo, se va haciendo más fino el conocimiento que tiene de un fenómeno específico, y en este caso el fenómeno somos nosotros. En el caso, en el asunto de las redes sociales, un proceso de inteligencia informática muy... Sí, es lo mismo que es el motor de adentro del cofre de ChatGPT, es el mismo proceso, es un proceso a fin de cuentas de repetición estadística sencillo, pero que de esa sencillez sale una complejidad muy grande, porque está aprendiendo constantemente y está aprendiendo para un fin último. El fin último puede depender en el caso de un carro inteligente, el fin último es no chocar. En el caso del algoritmo de una red social, el fin último es retener la atención de la gente lo más posible. Y para ese caso, un algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google, de TikTok, están haciendo pruebas científicas experimentales de A y B comparativas constantemente en todas las regiones del mundo.
le muestra, ya sabe, o sea, tiene todos nuestros datos, entonces, y automáticamente en algún momento dice, toma la población de una ciudad, a la gente que tiene un demográfico similar, a unos le muestra este video, a otros le muestra este video, sabe cuál funcionó mejor, entonces el siguiente segundo, ese video es el que se está mostrando. Y lo que pasa, es el efecto que puede tener sobre nosotros es que nuestro bienestar emocional no es parte del algoritmo. Lo que es parte del algoritmo es el tiempo que estamos viendo el video. Entonces, un video, ¿qué videos nos van? Por ejemplo, en el caso de discurso político, ¿qué videos nos van a llamar más la atención? Dos tipos de videos. Los videos que comprueban o hacen eco a lo que nosotros ya creemos, y los videos que ridiculizan o me muestran un extremo ridículo de las personas que no creen lo que yo creo. Entonces, nunca nos va a mostrar un discurso político moderado, incluyente, que intente formar puentes. No, nos va a mostrar algo tribal. Lo mío es lo bueno, lo tuyo es lo malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me provoca una reacción emocional, y la reacción emocional hace que no. Y cuando le damos vuelta, el TikTok es un arma impresionante, porque mientras estamos dando vuelta, cada que vemos un video, el algoritmo está grabando cuánto tiempo nos tardamos en darle vuelta, dónde estaban viendo nuestros ojos, y va generando. Por eso, cuando descargamos TikTok, no tiene nada que ver con lo que nos gusta. 5 o 10 minutos después ya nos está mostrando exactamente lo que queremos ver. Y no le dimos nada de información, simplemente sabiendo cuánto nos tardamos en moverle, qué es lo que estamos viendo y así. Es muy poderoso y puede ser muy dañino. Doctora, en relación a lo que dice Antonio, bueno, pues sin duda las redes sociales son muy relevantes en la elaboración de constructos sociales que dan relevancia y significado a nuestras creencias personales, ¿verdad? Se trata de constructos realizados en base a nuestra forma muy personal de percibir la vida, de concebir la política, de ver el mundo, y nos permite interactuar con otros y gestionar la realidad, no necesariamente sino nuestra realidad con otros. Pero aquí sin duda hay riesgos cuando se construye una realidad desinformada o una realidad que no tiene nada que ver con la realidad factual, con los hechos. Sí, yo creo que, un poco lo que comentaba recién, o sea, creo que el riesgo precisamente de esa interacción en ese universo de lo virtual, de lo no tangible, es precisamente reconstruir un imaginario que no necesariamente coincide con las realidades sociales y empezar a intervenir en esta realidad social de construir. Me parece que es un riesgo grande, sobre todo en los muchachos jóvenes. Lo que comenta el doctor me parece impresionante. Yo desconocía completamente cómo funcionaba esto del algoritmo y estoy impactada, por decirlo menos. Siempre yo me había preguntado, y ahora tuve la respuesta, bueno, pero como estos saben lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Por qué saben lo que a mí me gusta? Esto es magia, ¿no? Y me parece muy peligroso. Me parece sumamente peligroso ese nivel de dominio. Magia negra. Sí. O sea, me parece que es un ejercicio de una dominación invisible. Y esa es la parte que me genera a mí más ecos, ¿no? O sea, hay una dominación que no vemos, porque cuando yo veo al opresor de frente, pues sé cómo proteger. Cuando no lo veo, no sé ni por dónde me tengo que proteger. Me parece sumamente interesante el tema y estoy aprendiendo mucho con los doctores porque esas cosas técnicas no las conocía. Creo que tenemos que seguir anclados al pie de estar informado, generar de alguna manera posturas, como dije recién, críticas, y también informarnos en cómo opera esto, ¿no? O sea, cómo opera. En la medida que vamos entendiendo cómo funciona ya en esos niveles que la mayoría de nosotros no desconocemos, parece que también podemos al menos generar conciencia ante fenómenos imparables. Gracias. Me gustaría que profundizar sobre el tema que han comentado los doctores, Esaú. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que, retomando lo que
decían los colegas, estamos ante no sé si la palabra exista, pero es la cajanegrización de muchas cosas, ¿no? Estamos ante unas cajas negras donde no sabemos qué tienen adentro y no necesariamente todos, de hecho, muy pocos, tienen acceso a lo que contienen esas cajas negras y saben cómo funcionan y saben cómo operarlas, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy, muy complejo. Justamente hoy en la mañana leía una entrada de una columna de Irene Vallejo en El Espectador, que dice que justamente un poco a colación a lo que estamos, sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el manejo de las emociones, ¿no? Como en Internet también provoca muchísimas insatisfacciones. Y eso me parece que es justamente peligroso, un poco retomando lo que decía el doctor Antonio y la doctora, justamente porque no nos, ahí socialmente también estamos viendo la capacidad de gestionar nuestras emociones, ¿no? Y en herramientas que son tan potentes, que tienen tanto alcance, son tan peligrosas que un ataque de rabia, un ataque de ira, ¿no? Un ataque de frustración se puede convertir en arruinarle completamente la vida a alguien. Lo que pasó justamente con la pornovenganza, ¿no? Es justamente eso, ¿no? No tener esa capacidad reflexiva, analítica y un poco de la propia autogestión de tus propias emociones. Y no me dejarán mentir mis compañeros. En el aula cada vez te encuentras con esas situaciones mucho más presentes, mucho más fuertes. Más frecuentes. Esta parte de la déficit de atención es verdaderamente complicado lograr que los estudiantes te pongan atención por 5 minutos cuando explicas algo, ¿no? Incluso muchos no te dirigen ni siquiera la mirada, ¿no? Tienes proyecciones, tienes material, haces algunos ejercicios y están algunos incluso jugando con cosas o tratando cosas. Eso no necesariamente no quiere decir que no te pongan atención, pero en el ejercicio docente, ¿no? En el ejercicio pedagógico es muy importante la comunicación corporal para tomar la temperatura de la clase, ¿no? Entonces se vuelve una situación muy compleja en términos de algo que justamente se está comercializando mucho, ¿no? Es justamente con la alteración de las emociones para poder provocar mayor interactividad en las plataformas digitales, para que las interfaces detecten más cosas que tienen que ver con movimientos corporales, de la tecnología áptica. Ha permitido muchas cosas. Y hay una exposición que se hizo hace ya una década de un activista y artista, me parece que no sé si es estadounidense o canadiense, se llama Ivan Roth. Y lo que hizo Ivan Roth justamente, no sé si recuerdan a Angry Birds, primero se puso a jugar Angry Birds y a aprender cómo se pasaban todas las misiones. Y después que lo hace, hace la traducción de los movimientos corporales, de los gestos manuales en papel, toma papel y tinta y reproduce los movimientos para hacer una exposición gigantesca. Se llama Multitouch Painting, la exposición. La pueden ver en internet. Y lo que hace justamente es como mostrarnos visualmente en sistemas analógicos lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo en las pantallas táctiles. Y sí causa bastante sorpresa, ¿no? Esto que tiene que ver con, pues al final de cuentas lo que termina también domesticando el cuerpo, ¿verdad? Las pantallas táctiles que implementa Apple se volvieron universales para los dispositivos móviles, ¿no? Y tienen un tamaño específico justamente, ¿no? Para pensar en la manipulación que tienen de lo pulgar, ¿no? Ahí vamos a madurar la cadena, ¿no? Justamente todo lo que se potenció justamente con el pulgar movible, ¿no? En términos de acción, de motricidad fina, de generación de composición más compleja, pues está directamente aplicado en un instrumento que además está reclamando información de nosotros para modular lo que vemos y lo que hacemos. Es una situación bastante compleja. Muy bien, entramos a nuestra fase de conclusiones y bueno, quisiera preguntarle ahora que ya abrió la pauta aquí el doctor Esaú, ¿hacia dónde debemos caminar en el futuro en materia de redes sociales y cómo estamos en México en materia de regulación? Bueno, hacia dónde debemos de caminar, yo creo que es crucial lo que se trata del pensamiento crítico. El pensamiento crítico ya de entrada siempre es crucial para todos, pero ahora mucho más, porque los algoritmos están diseñados para provocar una interacción con nosotros a nivel emocional, no tanto a nivel racional. Entonces la racionalidad es algo que nosotros tenemos que cultivar casi en un ambiente hostil. Como docente, diría usted que estamos en una situación de emergencia. Yo pienso que sí, porque también tenemos que tener en cuenta, para mí el pensamiento crítico es fundamental y intento con mis alumnos, hemos tenido algunos proyectos de fomento del pensamiento crítico, de traer noticias, encontrar la verdad, publicar, tener hacer un poco más largo el proceso de información. Y también nos enfrentamos con estudiantes que tienen muchísima ansiedad y que tienen muchísima ansiedad, digo, por muchas razones, pero una de las razones con las que yo trabajo es que
son personas, digo, si yo hubiera crecido en esta época, no sé cómo estaría de ansiedad, porque, digo, yo soy de una época en la que me tocó conocer el internet, adolescente, en una época en la que si se apagaba el internet ya no se bajaba la canción y se tardaba toda la tarde en bajarse. Entonces para mí es muy importante mantener los datos. O sea, mi fobia o mi ansiedad es que se pierdan mis datos. Entonces yo lo recupero, de alguna USB, tengo un disco duro, tengo todas las, porque mi miedo es que se pierda, o sea, que se echa a perder. El miedo de mis estudiantes es el contrario. El miedo de mis estudiantes es que nada se va a perder. O sea, que están viviendo su vida en un constante registro, documentación mediática constante, y tienen que ser performers de su propia vida constantemente, y están haciendo un performance, actuando frente a un público que son sus pares, y que a final de cuentas van a tener una medición cuantificable de que también caen, porque todos saben cuántos likes tiene su foto, y no pueden darse el lujo de no tener una foto porque entonces van a estar aislados del patrón social de sus compañeros. Entonces tienen que participar en un sistema que registra todo lo que hacen, los castiga gravemente si se equivocan, nunca lo olvida, y además califica, no olvida, castiga, y tienen que ser partícipes de él. Entonces, claro que llegan muy ansiosos. Eso es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar. Muy bien. Doctora, sus conclusiones. ¿Hacia dónde debemos caminar? Yo coincido con los compañeros y me parece que es muy importante, y quiero hacer hincapié en la parte de la emocionalidad. A mí me parece, dadas las circunstancias en que vivimos, venimos de una pandemia, generaciones que cursaron a lo mejor el bachillerato en línea, creo que son y están muy, somos muy vulnerables como grupo social, y me preocupa lo que comenta el doctor, porque yo también lo veo no solo con mis estudiantes, en general con las interacciones, porque creo que ya excede incluso a hacer un criterio entre cierto segmento de la población adolescente. También hay muchos adultos que validan su estima, su imagen, a partir precisamente de el castigo, la validación, el me gusta, te comparto, no te comparto, los haters, ¿no? Que te insultan y que insultan. Y me parece es sumamente riesgoso. Creo que tenemos que caminar, a ver este recurso como un recurso, pero encaminarnos hacia el otro, en la dimensión real. Creo que no podemos olvidarnos de nuestra dimensión humana, en el aquí, en el ahora, con el otro que tenemos diferente, ¿no? Y que esas emociones al final del día, en la realidad, las voy a tener con quienes comparto, con quienes pueden pasar. Y no por eso espacios virtuales que pueden ser un ganador. Me parece que para allá hay que caminar, recuperar también lo humano, reconocer y lo útil que puede ser esto como una herramienta, pero recuperar. Muchas gracias. Esaú, su reflexión final. Sí, yo creo que debemos, sin lugar a dudas, caminar hacia ese lugar, caminar también hacia me gusta mucho la metáfora de Remedios Zafra en este maravilloso libro de Voces Capitales, la metáfora de la pared, ante estas miradas de ojos secos, un poco parafraseándola, que no se da tiempo para parpadear, y entendiendo la metáfora del parpadeo como el corte, como tomar distancia, ¿no? Me pareció interesante lo que dice Antonio, ¿no? Justamente hacer los procesos más largos, los procesos de conocimiento son más largos, los procesos de análisis son más largos, se necesita el propio vino, ¿no? No está bueno si no se pasa suficiente tiempo en las barricas. Es decir, intentar como hacer más, como ensanchar esta capacidad que se está perdiendo cada vez y que es más inmediata con la forma en la que consumimos o en la que se consume el contenido, solo que se debe caminar hacia la lógica de la desconexión también, ¿no? Estamos ante una saturación cognitiva impresionante, todo tiene estímulos en todo momento, los propios autos, te puedes conectar a internet, en fin, la navegación, todo el tiempo estamos ante pantallas y ante estímulos. Creo que hace mucha falta caminar hacia también instancias de desconexión, ¿no?
indudablemente a parpadear, a mirar qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Nos pasó una cosa muy interesante haciendo una investigación en un ejido en condiciones de extrema pobreza y de entender justamente eso que hablaban de la administración del yo y lo performativo, ¿no? Los estudiantes o los chicos con los que trabajamos hacen lo mismo que un estudiante urbano, ¿no? Se levantan a ver redes sociales, a generar contenidos, cuando de pronto ya vuelva, o sea, avanzan 20 metros y no hay drenaje, no hay agua, no hay comida. Es decir, y eso me parece que se pierde si estamos todo el tiempo mirando la pantalla, ¿no? A apelar un poco hacia la desconexión, hacia el alejamiento y hacia ensanchar más estas condiciones de conocimiento, me parece que es neurálgico, es importantísimo. Más allá de intentar caminar al mismo ritmo que la tecnología, que no le vamos a ganar, no vamos a saber más que nuestros estudiantes en términos de dominio, sí tenemos como que ayudar a meter un poco el freno y hacer incluso desde nuestro ejercicio docente, invitar a esta desconexión constante, ¿no? Al pensamiento crítico, insisto, yo le añado el pensamiento sistémico. De lo contrario, no tenemos la capacidad de hacer este zoom in y ese sumador a esta dimensión tan compleja que es la sociedad interconectada que vivimos. Muchas gracias, doctor. Bueno, se nos ha ido el tiempo como si fuera un mensaje de TikTok, muy rápidamente. Hoy en Conciencia hablamos de redes sociales y su impacto social, un tema apasionante, inagotable como las mismas redes, y seguramente volveremos a él en este espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doy gracias hoy a la investigadora y a nuestros investigadores por estar aquí en esta mesa de estudios. Gracias por sus reflexiones y por sus grandes aportaciones. Ha sido un placer platicar con ustedes. Soy David Rondo, gracias por su atención.